Buenas noches a todos, o buenas tardes, o buenos días, depende de dónde estéis. En el pasado seminario, el seminario 5, estuvimos viendo el tema del estudio acústico y de protección contra incendios. Y en este vamos a ver tres apartados de la HS. La HS o el HS, el documento básico del Código Técnico de Salubridad, tiene varios apartados. Lo podemos ver aquí, ¿no? Documento básico HS. Tenemos un primer apartado que es protección frente a la humedad, un segundo apartado recogida y evacuación de residuos, el HS3 calidad del interior, HS4 suministro de agua y HS5 evacuación de aguas. En este seminario vamos a ver estos tres apartados de una manera muy sencilla, porque al tratarse de vivienda unifamiliar, pues sobre todo recogida de residuos no vamos a ver nada prácticamente. Y bueno, ya digo que es muy sencillo. Luego, suministro de agua lo veremos en otro seminario. A ver. Los tengo aquí. Ya digo que la página he comentado antes de empezar, que la página la vamos a cambiar, pero bueno, es un proceso que creo que nos llevará algún tiempo. Bueno, aquí en seminarios, CIPECAMED, aquí los podéis ver, ¿no? Veis que hoy vamos a ver salubridad 1, protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos y calidad del aire interior. Salubridad 2, que será el próximo seminario, suministro de agua, de abastecimiento, ¿no? Y un tercer seminario correspondiente a la HS, a salubridad, que será evacuación de aguas, tanto residuales como pluviales. Ya veremos cómo se hace en el programa. Entonces, en este nos vamos a centrar en salubridad, protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos y calidad de aire interior. Lo primero que hacemos, abrimos nuestro proyecto y en esto nos quedamos la semana pasada. Bueno, pues antes de empezar, lo que voy a hacer, dado que lo que hicimos fue modificar el dormitorio, lo pusimos como un garaje, el lavadero pusimos sala de máquinas, lo hicimos para poder desarrollar un ejemplo un poquito más completo de lo que sería el tema de protección contra incendios. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a modificar las estancias, ¿vale? Y la voy a poner como dormitorio. Lo podemos hacer en cualquiera de las pestañas, ¿vale? Todo lo que sea modelar, lo podremos hacer en cualquiera de las pestañas. Perdón. Entonces, vamos a hacerlo en esta BIM. Entonces, simplemente vamos aquí a editar, pinchamos en el recinto y vamos a descripción. Entonces, en descripción lo voy a modificar y le voy a asignar dormitorio. Dormitorio 4. Y en este, lavadero, sala de máquinas, bueno, lo podríamos dejar, pero vamos a cambiarlo y le vamos a indicar galería, ¿vale? Sería un poco lo que sería ese espacio lavadero. ¿Qué características tiene la galería? Pues básicamente lo más importante a tener en cuenta es sin climatizar. Bueno, eso ya lo veremos en el seminario en el que veamos climatización. Ya sabéis que, bueno, los que no hayáis asistido, que hicimos para el tema del estudio térmico de la calificación energética, hicimos una climatización un poco somera, ¿no? Con unos radiadores para poder hacer la calificación energética, ¿vale? Pero bueno, en este caso, eso ya lo veremos. Estoy pensando, no sé, a lo mejor hacer un sistema o de suelo radiante o con climatización por conductos, ¿vale? Por aire.
Entonces, bueno, eso ya llegaremos en su momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a salubridad. Hemos ya asignado dormitorio 4 y el lavadero le hemos llamado galería. No vamos a modificar ni puertas ni nada, lo vamos a dejar como estaba. Y nos vamos a salubridad. Vale, pues ya estamos en salubridad. Lo primero que voy a hacer, voy a activar las plantillas. Planta baja. Subimos. Planta primera. Subimos. Y cubierta. Vale. Vemos aquí un aviso. Para empezar, la isoyeta que ha introducido 10 no está entre las compatibles con el término municipal seleccionado. Las isoyetas son, lo voy a decir un poco a lo bruto porque tendría que mirármelo, pero bueno, básicamente son unas gráficas que nos indican la zona de pluviométricas, ¿vale? Donde veremos pues eso, las características pluviométricas de lluvia de la zona. Y en base a eso, pues luego el programa realizará los cálculos de evacuación de aguas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, dado que ya tenemos ese aviso y ese aviso no se corresponde con lo que vamos a ver hoy, que ese aviso sería evacuación de aguas, pues nos vamos a obra, datos generales y vamos a anular estas dos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar simplemente HS1, HS2 y HS3. Bueno, a lo mejor no sé si nos afectará aquí, protección frente a la humedad. Vale. Entonces, aquí en datos generales, lo primero vamos a protección frente a la humedad y le vamos definiendo estas características. Tipo de terreno, vamos a dejar grava. Coeficiente de permeabilidad del terreno, vamos a dejar según el tipo de terreno seleccionado. En base a lo que le seleccionemos aquí, esto cambiará. Si hay nivel freático, en este caso no tenemos nivel freático. Además, en este caso no tenemos sótano, que es donde más nos podría afectar el nivel freático. Tipo de intervención, no tenemos ninguna intervención en el terreno. Y luego, entorno del edificio, pues vamos a denominarlo, vamos a llamarlo zona rural. ¿Vale? Esto está en una población, podríamos llamarlo zona urbana. Pero sí es cierto que está como en una zona exterior de la población y, bueno, digamos, esto lo tendríamos que considerar en cada caso. Vamos a aceptar y calidad del aire interior, pues aquí tenemos que definir varios aspectos. Pero bueno, esto lo vamos a ver luego. Entonces, protección frente a la humedad. Lo que nos dice el código técnico, básicamente, es que tendremos que garantizar aquí, a ver. Vale, esta sección se aplica a los muros y suelos que están en contacto con el terreno y los cerramientos que están en contacto con el aire exterior. Lo que tenemos que garantizar es, pues eso, la no entrada de agua al edificio, ¿vale? Y luego también nos habla de la limitación de humedad de condensación superficiales e intersticiales. Esto era interesante, sobre todo en la H1, anteriormente en la de 2006, ahí sí que era muy estricto con ese tema, ¿vale? Con el tema de condensaciones intersticiales. Esas condensaciones son las que se producen en el paramento cuando tenemos una humedad interior. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Voy a ver dónde tengo el Dropbox. Aquí. Pausar. Son cuando tenemos una humedad interior, ¿no? Y el paramento está a una determinada temperatura de rocío, ¿no? Entonces se pueden producir condensaciones, ¿no? Que muchas veces las intersticiales son condensaciones que no vemos, ¿sabes? Se producen en la zona donde están los aislamientos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Y bueno, lo que nos exigen es eso, es comprobar
la protección frente a la humedad. Vamos a dejar únicamente ese ahora. Ya tenemos nuestro modelo y lo que vamos a hacer es darle a calcular. Bueno, pues aparentemente todo cumple. Me pregunta Rafael Martínez si no tenemos aireadores como abertura de admisión ni rejillas en puerta. Sí, pero eso, Rafael, te refieres al tema de ventilación. Vale, sí, eso lo vemos luego, ¿vale? Vamos a ver primero la HS1, que es la que estamos viendo, y luego lo vamos a ver la HS3, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros ya hemos dado a calcular y vemos que cumple. Entonces, podemos irnos aquí a la impresora, como ya sabéis, y cumplimiento del CTE de BHS1. Le vamos a aceptar y aquí tenemos, ¿vale?, las características. Y bueno, nos define todas las características de nuestro edificio, ¿vale?, con respecto al tema de protección frente a la humedad. Este apartado es un apartado que no es estrictamente de cálculo de instalaciones, es de configuración constructiva, ¿vale? Entonces, si queréis ver más de esto, tenéis que ir al código técnico y veis aquí las soluciones constructivas que nos dice, ¿vale? Grado de impermeabilidad, muro de gravedad, muro flesoresistente y muro pantalla. ¿Veis? Todo esto, si vais aquí, por ejemplo, te dice, bueno, pues muro de gravedad, impermeabilización interior, I2 de 1 de 5. Pues tendríamos que ir aquí, I2. La impermeabilización debe realizarse mediante aplicación de pintura impermeabilizante según lo establecido en el I1. En muros pantallas construidos con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. ¿Vale? Tendríamos que ir aquí, D1. Debe disponerse una capa drenante, ¿vale? Tendríamos que configurar nuestros elementos constructivos en contacto con el terreno, con el exterior, de esta manera, ¿vale? En este caso, bueno, como no tenemos muro de sótano, pues bueno, normalmente es sencillo. Pero, importante, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando definimos en su momento, eso lo visteis, no sé si fue en el seminario 2 o no me acuerdo ahora exactamente, definimos unos elementos constructivos en base a unos obtenidos por el generador de precios. En base a ese lo modificamos y, claro, ya teníamos esta definición. Veis aquí condiciones que cumple. Grado de impermeabilidad alcanzado 3, condiciones que cumple B1, C2, H1, J2, etcétera. ¿Vale? Entonces eso lo tendríamos que ver aquí, pero bueno, en principio ya digo que como nosotros cogimos una definición ya desde el generador de precios, esa definición ya viene con estas condiciones definidas, ¿vale? Con ese elemento ya tiene estas condiciones definidas. Si nosotros dijéramos, bueno, pues vamos a definir nosotros uno desde el principio, fachada tipo 2, por ejemplo, ¿vale? Y revestimiento exterior, pues bueno, le vamos a decir, ya sabéis que para esto es interesante que tengáis instalado el HUL, que es la herramienta unificada Leader Calendar que vimos en el seminario de eficiencia energética, ¿no?, donde vimos la calificación energética, porque si nosotros utilizamos estos materiales nos vendrá muy bien para que le interprete el programa mejor, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, morteros. Pues un mortero de 2 centímetros, ¿vale? Tenemos un enfoscado fuera, primera hoja, definimos, pues, ladrillo. Fábrica de ladrillo, ladrillo de medio pie, por ejemplo, aceptamos. Le ponemos un enfoscado interior. Un aislamiento. Bueno, una lana mineral de 8 centímetros, por ejemplo.
podríamos poner aquí segunda hoja, pero bueno, a mí me gusta ponerlo aquí. No vamos a tener cámara de aire. Podríamos ir a trasdosados también, pero bueno, vamos a, en primera hoja, le definimos también ahora una fábrica de ladrillo, por ejemplo, un hueco doble, ¿vale? De 6 centímetros. Bueno, 6 me parece un poco. De 8, venga. Y ya está, ¿vale? Entonces, tenemos definido esto, pero veis que aquí no está definido el tema de la humedad, ¿vale? La protección frente a la humedad. Tendríamos que ir aquí y en este apartado pulsamos y le vamos definiendo los elementos en base a esto que habíamos hablado antes, ¿vale? El H1, HS1, perdón. Entonces, bueno, le vamos a decir, bueno, resistencia media a la filtración. Tendríamos que ir viendo cada uno de estos temas y ir definiendo, ¿vale? Entonces ya tendríamos definido, veis aquí, condiciones que cumple. Vamos a hacerlo aquí y luego lo cambiamos. Le vamos a asignar a esa de arriba esta. Le damos a calcular. Bueno, y en principio cumple. Si no cumpliera, pues tendríamos que ir viendo que lo que hemos configurado en base a lo que nos dice el HS1 está bien. Si vemos que no está bien, pues tendremos que configurar de otra manera esas capas. En principio ya digo que no va a haber problema. Los problemas normalmente, no problemas, sino donde tendremos que poner un poquito más de cuidado es en el tema de muros de sótano, por ejemplo, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba antes, simplemente aquí edito, pincho y le voy a dejar como estaba, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta ahí sería el tema de la HS1. Ves que es sencillo y ciertamente es muy útil, porque luego nosotros lo que conseguimos, lo que digo siempre, es tener un proyecto coherente en base a lo que hemos hecho. Nosotros lo que hacemos es modelamos el edificio y en base a ese modelo obtenemos la justificación de los diferentes apartados. No es, por un lado, definimos constructivamente y luego justificamos ese apartado, sino que ya directamente el programa lo que hace es que en base a lo que nosotros definimos nos obtenemos la justificación. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda con esto. Ya digo que es muy sencillo, pero bueno, es muy sencillo, pero es que es muy útil porque ahorra muchísimo tiempo, de verdad. ¿Vale? Voy a guardar. Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta, vamos a pasar ahora al tema de, bueno, eso lo he dicho en cerramiento, pero también habría aquí, ¿vale? En cubierta tendríamos que ir y veis aquí protección frente a la humedad. Si pulsamos, veis aquí que nos define esto, ¿de acuerdo? Vale, pues esto ya digo que es sencillo y es muy útil, ¿vale? Vamos al siguiente tema. Este tema también vamos a hacerlo, vamos a pasar por él un poquito rápido porque es el recogida y evacuación de residuos. Vamos a marcar solo esa, que podríamos tener la seguridad activada también. Vamos a aceptar. Entonces, ¿qué nos dice el código técnico? Nos dice que tenemos que justificar la recogida y evacuación de residuos. Y se dan varios casos, ¿no? Varios casos posibles. Uno de ellos, a ver dónde está. Vale, a ver, aquí lo tenemos. Recogida y evacuación de residuos. Lo que nos dice el código técnico es que tenemos que garantizar y justificar la recogida y evacuación de residuos. Entre ellos hay un tema que es el tema de la recogida dentro de la vivienda. Ya sabéis que ahora hay pues un contenedor de papel, otro de orgánico.
etcétera, ¿no? Pero a lo que nosotros vamos a ir es al tema de el cumplimiento de lo que es el cuarto de residuos, cuarto de basura, no sé cómo lo llama aquí el programa, espacio de reserva, vale, el cuarto de basuras. Entonces, se dan varias situaciones. Si nosotros dentro de nuestro edificio tenemos una recogida dentro del edificio de esa basura, por ejemplo, contenedores de estos pequeños que luego por la noche los sacamos a la calle, pues tendremos que tener un espacio, no sé cómo lo denomina, almacén de contenedores, sí, almacén de contenedores de edificio. Tendremos que tener un espacio con unas características determinadas, que si toma de agua, que si, perdón, toma de agua, evacuación de aguas, un pequeño sumidero y que tenga una temperatura determinada más o menos constante. La otra sería, que nosotros tengamos un servicio de recogida de basuras, que es lo habitual, con unos contenedores en la vía pública. Entonces ahí no nos exigen tener nosotros un almacén de contenedores en el edificio. Esto en el caso de vivienda particular. Pero sí nos exige la HS2 ubicar un espacio de reserva para que en el supuesto caso, imaginad que, no sé, se decide que ya no va a haber esa recogida, ¿vale? Y no va a haber contenedores en la vía pública. Entonces nos exige tener un espacio de reserva en el que garanticemos una determinada superficie en base a los cálculos por los, veis aquí que tenemos superficie útil de almacén, veis aquí nos exige unos determinados espacios, veis aquí superficie espacio de reserva y en base a el número de ocupantes de esa vivienda. Entonces, ese espacio de reserva lo tenemos que dejar dentro de nuestra finca o dentro de nuestra propiedad, garantizando que si en un futuro esa recogida de basuras que se hace en la vía pública se elimina, no sé, una decisión del ayuntamiento, nosotros podamos hacer ahí pues un espacio de un almacén de contenedores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente eso, asignar el espacio de reserva y nada más, ¿vale? No vamos a profundizar más porque este caso es el habitual en vivienda unifamiliar. Si fueran viviendas en edificaciones plurifamiliares, pues ya sí, ahí tendríamos que ir a un cuarto de almacén de contenedores, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, en este caso no tenemos problema porque la superficie es grande, simplemente vamos a espacio de reserva, nuevo, y vamos a hacer, bueno, pues aquí. Si en un futuro quitan la recogida, pues yo voy a decir que aquí voy a dejar mi espacio de reserva. Le doy a calcular y en principio cumple, ¿no? Entonces nos vamos a la impresora para sacar los listados y vamos aquí, cumplimiento del CTE debe HS2. Vamos a aceptar y aquí lo tenéis, ¿vale? Nos dice, bueno, el número de ocupantes lo obtiene de las viviendas, de las habitaciones dormitorios dobles. Un dormitorio doble son 2 personas. Entonces, de ahí, pues, se estima el número de ocupantes, en nuestro caso son 8, y aquí nos dice la justificación de la exigencia básica HS2. ¿De acuerdo? Entonces ya he dicho que estas dos primeras iban a ser muy sencillitas y ahora nos vamos a ir a la tercera de ellas, que es de la que nos hablaba Rafael Martínez. Vamos a ir a obras, datos generales y activamos ahora HS3. Bueno,
Básicamente HS3, voy a ver si la encuentro aquí rápido. Vale, calidad de aire interior. Vale. La HS3 lo que nos dice es que nosotros tenemos que garantizar una ventilación. Me pregunta Rafael Martínez que si es necesario prever este espacio en vivienda unifamiliar para poder calcular. Sí, sí, hay que prever. De hecho, el código técnico nos lo exige. Nos exige un espacio de reserva, ¿vale? Para que en un futuro, pues si tuviéramos que poner algo ahí. ¿Vale? El código técnico en el tema de ventilación, el de calidad de aire interior, que lo denomina, nos dice que tenemos que poner un sistema que extraiga aire de los cuartos húmedos y lo expulsa al exterior. Y que la entrada de aire se haga a través de los cuartos secos, por así llamar. Es decir, tenemos que introducir aire a través de salón y dormitorios y extraerlo a través de cocina y baños. Si tenemos ventanas en baños, ¿nos podemos ahorrar la ventilación forzada? No, no podemos. ¿Vale? Hay dos sistemas de ventilación, básicamente sería el híbrido y el mecánico. El híbrido, así un poco a grosso modo, es un sistema que por sí mismo puede funcionar, digamos, en determinadas condiciones de viento, etcétera, pero que tiene un motor para que cuando esas condiciones no se dan, automáticamente entre un ventilador en marcha y extraiga. El mecánico es un ventilador, hablando, simplificándolo, un ventilador que está continuamente funcionando. ¿Vale? No nos vale el típico ventilador que cuando damos la luz del baño empieza a funcionar ni nada de eso. ¿Vale? Si somos estrictos con la norma, eso no vale. Sé que eso se pone mucho, pero bueno, en vivienda particular, bueno, no se puede, ¿vale? Pero ya en promoción, menos todavía, ¿no? O sea, no se puede de ninguna de las maneras, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Sé que muchas veces son los propios clientes los que no le ven el sentido a esto, ¿vale? Entonces, como he dicho, nosotros tendremos que introducir el aire a través de los cuartos de dormitorios y salón, y para eso tendremos que poner, hay varias opciones, el programa nos da varias opciones, un aireador vertical en carpintería, aireador horizontal en carpintería o en muro. Es decir, tenemos la opción de, veis aquí el dibujo, pues eso, hay carpinterías, ventanas que tienen ya un aireador incorporado, otros que lo tienen en el cajón, en el capialzado, ¿no? Donde está la persiana, o directamente un agujero en el muro. Esto inicialmente, cuando salió el código técnico, era esto de lo que hablábamos todos. Sí, me hace una pregunta José Valentín, que luego voy a estar con ello, José Valentín. Vale, entonces, hay otro sistema que lo llaman microventilación, que nosotros lo hemos utilizado alguna vez, que son ventanas que tienen una posición en el cierre, ¿vale? En la manivela, que poniéndola en esa posición abre ligeramente, a lo mejor son milímetros, y nos permite esa ventilación. En nuestro caso vamos a poner el aireador vertical, y luego en dormitorios iguales, ¿vale? Vamos a dejar esto. Y luego, ese aire que entra a través de las carpinterías exteriores tiene que ser posible que vaya, ¿vale? A través de las carpinterías interiores hasta los cuartos húmedos y salga, ¿no? Y sea expulsado. Y tenemos varias opciones. Tenemos la opción de un aireador incorporado veis aquí en el cerco, ¿no? En el marco de la carpintería, arriba, ¿no? O rejilla, directamente una rejilla ahí. Supuestamente, nosotros, bueno, supuestamente no, se nos permite aquí considerar la distancia que hay entre la puerta y el suelo, pues ahí también hay un paso posible
del aire, ¿vale? Esa pregunta creo que sí, Rafael Martínez precisamente estaba preguntando eso. Entonces ahí, normalmente, si tenemos una hoja de 72, pues podremos decir, bueno, pues tenemos 72 por 1 centímetro, pues tenemos 72 centímetros cuadrados de paso, ¿vale? Digamos que al final es lo que se hace un poco. Pero, lamentablemente, dependiendo de las estancias, pues hay veces que tendríamos que ir a rejillas, ¿vale? Directamente rejillas en la puerta. Esto aquí no es habitual, pero yo sí en otros países, por ejemplo en Venezuela, Rafael Peraza, cuando estuve allí, sí era habitual, tú me lo podrás decir mejor, sí era habitual que las ventanas en baño, o sea, las puertas en baños, tuvieran una rejilla en esa zona, ¿vale? Entonces vamos a poner aireador, vamos a dejar este, ¿de acuerdo? Sí, me confirma Rafael que se usa. Sí, si es que yo lo vi allí, pues eso, los baños tenían directamente unas rejillas en la puerta para permitir esa ventilación. Aquí no es habitual, pero bueno, en determinadas situaciones casi lo que hay que hacer, ¿vale? Sí, dice Rafael que lo denominan rejillas de retorno. Bueno, pues vamos a poner esto, ¿vale? Digamos que esto es lo optimista. Luego el programa nos avisará y nos dirá, oye, cuidado, que sepas que con este paso que tienes aquí no te vale, ¿vale? Que sepas que tendrás que considerar algo más. Y luego nos dice también que podremos poner, o sea, que si vamos a tener aireador de la ventana o puerta exterior de la cocina, ¿vale? Aquí lo consideraremos, ¿vale? Si simplemente queremos que entre aire por los cuartos, pues ya hemos dicho, dormitorio y salón, o también en la puerta de la cocina, ¿vale? Es decir, si tenemos o no. Vamos a dejarlo así, le vamos a decir que no. Bueno, ahora, después de visto esto, vamos a volver a lo que vimos en el seminario, no sé si fue el tercer seminario o el cuarto, cuando estuvo Gaizka hablándonos de los equipos de Zender de renovación de aire. Si nosotros tenemos un recuperador de calor, nos podremos ahorrar, entre comillas, estas rejillas que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, se puede justificar, eso sí, hay que justificarlo, ¿eh? O sea, no por instalar, hay que instalarlo y luego hay que justificar que se cumplen con los volúmenes de renovación, etcétera, ¿vale? El número de renovaciones hora, etcétera. Que normalmente en este tipo de viviendas son 0,63 renovaciones por hora. Ya digo, si tenemos un sistema de recuperación de calor, podremos... Sí, Javier, me hace precisamente la pregunta, Javier Salcedo me hace esa pregunta. Si nosotros ponemos la instalación de recuperador de calor y justificamos la HS3, estas instalaciones que vamos a ver hoy las podríamos ahorrar. Y me pregunta Rafael Peraza que cómo se instala el aireador en la pared. En la pared es un agujero. Se hace un agujero y se pone este sistema, ¿vale? Hay aireadores de estos también que permiten una cierta recuperación de calor, ¿vale? Son básicos. Estuvimos en la fábrica, bueno, en las oficinas de Zender, que estuvimos en Barcelona hace, pues el día 20. Estuvimos allí, nos estuvieron mostrando sus equipos y tienen alguno muy sencillo que permite una cierta recuperación de calor. Pero bueno, nosotros vamos a ir a los sistemas completos, ¿no? De recuperación de calor conducido, y ya digo que justificándolo, nosotros hemos instalado varios y la propia casa ya te da la justificación. O sea, si instalamos alguno de Siber, en esta casa precisamente ya nos han confirmado que van a poner uno de Zender y ellos ya te suelen dar ya la justificación de cumplimiento de la HS3. Simplemente esa justificación coges, la incorporas en el proyecto y ya está. No, si vamos, dice Mari Carmen, si ponemos un sistema de ventilación mecánica, no, ¿a cuál te refieres? Vale, si tenemos un sistema de esto de recuperación de calor, no tendremos que poner esto, ¿vale? Porque lo que conseguimos con el recuperador de calor es un control absoluto de esa ventilación.
nosotros a través del recuperador de calor introducimos el aire y a través del mismo lo expulsamos. ¿Vale? Entonces, y además estos recuperadores de calor ya están preparados así. ¿Vale? Impulsan aire, introducen aire a salón y comedor, o sea, salón y dormitorios, y expulsan aire desde los cuartos húmedos. Es el mismo sistema, digamos, el mismo esquema, ¿vale? De flujo y nada, y nos ahorraríamos esto que a todos nos parece un poco chapuza, ¿vale? Porque ciertamente yo por lo que veo que al final el recuperador de calor se impondrá porque nos exigen unas determinadas condiciones de estanqueidad, unas determinadas condiciones de climatización y luego llegamos y le hacemos un agujero, ¿vale? Entonces, como que carece de sentido. Sí es cierto que hay que ventilar. Hay que ventilar porque el problema es que ahora, con el código técnico, hemos conseguido unos niveles de proyecto, unos estándares, digamos, muy superiores a los que había antes, pero claro, hace 30 años las condensaciones no eran tan graves en el sentido de que como las ventanas no eran estancas, pues siempre había una ventilación. ¿Vale? Entonces siempre había una ventilación. Entonces, bueno, pero ahora, ¿qué sucede? Que si ahora nosotros tenemos una vivienda, en este caso, prácticamente estanca y no la ventilamos y pues corremos el riesgo de que se produzcan más condensaciones. ¿Vale? Dice Javier que cuando se habla de 0,63 renovaciones por hora se entiende que se renueva el 63% del volumen de aire de la vivienda en cada hora. Sí, efectivamente. ¿Sabes? Tenemos que renovar, pues eso, sí, 0,63 veces el volumen de aire que hay dentro en cada hora. ¿Vale? Dice Javier que menudo gasto de energía. Vale, eso, sobre todo, no ya por la renovación en sí, porque al final es un ventilador y tampoco tiene un consumo excesivo. El problema es la cantidad de energía que expulsamos fuera, ¿no? O sea, estamos expulsando aire calefactado, volumen de aire calefactado. Sí, dice Javier que efectivamente a eso se refiere, claro. Entonces, por eso decía yo que al final todo el tema este de recuperadores de calor al final se impondrá, porque sobre todo en zonas climáticas un poquito adversas, ¿no? A lo mejor una zona climática menos, bueno, pues a lo mejor no es tan importante, pero en zonas climáticas, pues como puede ser aquí en el centro de España, ¿no? Que son veranos calurosos y inviernos fríos. Entonces, con el recuperador de calor conseguimos que en la charla que estuvimos se puede conseguir hasta un 98% de rendimiento. Es decir, que nosotros podemos estar expulsando un aire, tener un aire exterior a 0 grados e introducirlo prácticamente a 20 grados. ¿Vale? Entonces, y estamos utilizando un ventilador, pues que eran 80 vatios o 100 vatios. ¿Vale? Entonces, la recuperación de calor es importante. ¿Vale? Con el recuperador de calor conseguimos tener siempre una renovación del aire interior y tener una pérdida prácticamente tendiente a cero de la energía, ¿no? Que tenemos ya dentro. Sí, dice Javier que vive en la zona C4 y es prácticamente imposible cumplir H1. Sí, es realmente complicado. Realmente complicado. No sé si, Javier, no sé si estuviste en el seminario de calificación energética. Si lo puedes ver. Ah, estuviste. Pues efectivamente. Veríais ahí que es prácticamente imposible. ¿Vale? Prácticamente imposible si no haces algún apaño. ¿Vale? Hablando en plata. ¿Vale? Si no haces algún apaño de puentes térmicos o alguna cosa así. Porque llega un momento, cuando estás justificando el H1, llega un momento que ya por mucho que pongas más aislamiento no cumples, ¿sabes? Entonces, porque al final el tema de pérdidas se centra mucho, o sea, cuando ya tienes muy bien aislada la vivienda, se centra mucho en el tema de las pérdidas por ventilación. Y como la norma nos exige 0,63 renovaciones por hora, pues ahí estamos, ¿vale?
Bueno, pues vamos a darle a aceptar y aquí vamos a tener un problemilla, que luego lo veremos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a introducir. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada con respecto al tema de carpinterías. Eso no hay que hacer nada. Eso ya el programa nos lo va a calcular y nos va a decir la cantidad de espacio que necesitamos para cumplimiento. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que hacer es introducir los elementos de expulsión del aire. Entonces, tenemos que introducir en cocina. En cocina tiene que haber dos, ¿de acuerdo? Tiene que haber una que sea la expulsión para cumplimiento de la calidad del aire interior y la otra también para calidad del aire interior, pero bueno, la otra sería la campana extractora, porque muchas veces nos comentan, pues, compañeros o clientes, que si en la cocina ya tengo la campana, no, tienes la campana extractora y aparte tienes que tener este sistema, ¿vale? Para cumplimiento del HS3. Entonces, vamos a ir, la ventilación HS3 es este icono, o en instalación nos vamos aquí a ventilación. Veis que suministro de agua y todo esto está en gris porque lo hemos desactivado. ¿De acuerdo? Nosotros aquí en obra, datos generales, lo hemos desactivado porque no lo vamos a hacer ahora. Si lo activáramos nos saldría error, ¿vale? Porque no habremos introducido nada. Entonces lo dejamos así. Nos vamos a ventilación y vamos a poner un conducto circular. Nosotros tendremos que poner un conducto. Tenemos que poner a ver, aquí lo tenemos, que es este. Abertura de extracción. Perdón. Bueno, vamos a poner primero este. Abertura de extracción y lo ponemos, por ejemplo, aquí, en la cocina. Ponemos otro aquí, en el aseo, en este baño. Y aquí ponemos uno para cada baño. Ahora tenemos que poner conductos verticales para llevar ese aire que cogemos, expulsarlo fuera. Entonces vamos a poner un conducto vertical. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Y ese le vamos a utilizar para la cocina y para este aseo. Podríamos poner uno único y llevar todos esos conductos a ese, nada más. Pero aquí, por las longitudes que tenemos, yo creo que es más interesante poner un conducto, pues, por ejemplo, para estos dos y para este ponemos otro. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Si nos vamos a cubierta, veis que tenemos 3 conductos verticales para la expulsión del aire. En esos conductos tendremos que poner un sistema de ventilación mecánica o un sistema de ventilación híbrida. Yo os recomiendo el mecánico, ¿vale? Porque al final el mecánico sí, efectivamente está constantemente funcionando. El híbrido, ya digo que dependiendo de las condiciones, pero es que el híbrido nos va a obligar a tener un sistema de control para saber en qué momento tiene que entrar en marcha o no, y al final esos sistemas cuestan dinero, ¿vale? Entonces, bueno, eso depende de cada caso. Y luego, además, el híbrido tiene unas condiciones, perdón, tiene unas condiciones un poquito especiales y no nos permite, por ejemplo, tener uno centralizado. O sea, no podríamos tener porque nos permite que el conducto horizontal que esté en el espacio, en el cuarto húmedo, tenga unas determinadas dimensiones. No sé si medio metro, 1 metro como mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, yo os recomiendo poner el ventilación mecánica. Lo pondríamos. Y ahora volvemos a la planta de abajo y lo único que vamos a hacer es unir con un conducto, que normalmente es un conducto circular. Lo unimos. ¿Vale? Eso ya los tenemos unidos ahí. Este aquí y este, bueno, ya he dicho que aquí vamos a unir estos. Bueno, ya tendríamos diseñada, digamos, esa instalación de salubridad, de ventilación. Vamos a quitar esto. Y aquí lo veis. Veis que es muy sencillo, ¿no? Es un conducto
vertical, dos horizontales y las rejillas. ¿Vale? Que normalmente esto irá en falso techo. Le voy a dar a calcular a ver qué pasa. Guardamos y le damos a calcular. Bueno, pues vemos que tenemos errores. ¿De acuerdo? Tenemos varios errores. Uno de ellos, las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica. Eso se refiere al tema que hemos dicho antes de la campana extractora de la cocina. Aquí nos dice que no ha encontrado un cuarto húmedo para extracción de aire. A ver, sospecho que aquí... Bueno, aquí lo que no ha encontrado es una puerta. Entonces vamos a borrar esa abertura y vamos a poner una puerta. Vamos a poner una puerta de estas. ¿De acuerdo? Y vamos a darle a calcular otra vez. Bueno, ¿veis? Ahora ya ese error se me ha ido, pero bueno, sigo teniendo este error de la cocina y arriba, vale, arriba no tenemos errores. Bueno, arriba no tenemos errores porque lo hemos definido como pasillo distribuidor. Si nosotros lo definimos como un dormitorio, vamos a poner, imaginad que tenemos ahí un dormitorio. Vamos a definirlo como un dormitorio. Vamos a dejarlo así. Vale, pues lo que vamos a hacer, lo primero, vamos a poner la campana extractora. Vale, nos vamos aquí y editamos pues una campana extractora convencional. Vamos a aceptar y la ponemos aquí, encima de los fuegos. Dice José Valentín que existe un sistema de Soler y Palau que con un tubo y el aspirador mecánico en la escayola ya cumple, pero tiene que ser individual por baño y cocina y valen 50 € sencillamente. Sí, sistemas de esos, sí, vale. Pero bueno, habrá que ver si cumple o no, porque esos sistemas son los habituales que se han puesto toda la vida en los baños de los bares, por ejemplo, ¿no? Que das al botón de dar la luz y se ponía en marcha el ventilador. Sí, esos sistemas son de toda la vida, pero bueno. Vale, pues ponemos ahora el conducto vertical, vamos a ponerlo aquí. Habría que ver, ¿no?, cómo nos queda, si aquí tenemos una mocheta, tenemos un patinillo o qué. Y aquí arriba vamos a poner el aspirador para ventilación adicional en cocinas. Vamos a aceptar. Vamos para abajo y ponemos el conducto. Y lo unimos aquí. Vamos a calcular. Bien. Bueno. A ver. Vemos que tenemos un error y ahora lo vemos, ¿vale? Que tengo aquí varias preguntas. En CIPE, me dice Mari Carmen Redondo, en CIPE cuando activo en datos generales se va a trabajar en HS3, se activa la ventana de edición en la que hay que indicar si hay aireadores y no me permite seguir en CIPE si no los dejo definido. Vale. Si vas a poner un sistema con recuperador de calor, Mari Carmen, yo lo que te recomiendo es que en datos generales desactives esta pestaña. ¿Vale? No lo consideres ahí. Porque el recuperador de calor se pone en climatización. ¿Vale? O sea, con el programa nosotros aquí podremos poner recuperador de calor, que lo tenemos. ¿Dónde lo teníamos? Aquí. ¿Veis? Que tenemos aquí el sistema de recuperador de calor. ¿Vale? Tenemos aquí varios sistemas, pero no vamos a poder justificar aquí en este programa el tema de la HS3. ¿Vale? No podemos... El programa no tiene implementado eso. Cumplimiento de HS3 con el recuperador de calor no lo podemos hacer. ¿Vale?
Entonces, eso ya digo que lo normal es que luego la casa, ¿sabes? Pues el instalador pues te lo dé. Te diga, oye, pues mira, te, ¿sabes? Te da la ficha de cumplimiento de HS3. Y ya está. ¿Vale? Entonces, si no, si lo vas a hacer así, yo te recomiendo que aquí en obra de datos generales desactives HS3 porque si no, efectivamente, no te va a poder, no te permite seguir. ¿Vale? Y dice Iván que si se podría extraer el aire por fachada. Pues yo la verdad es que nunca lo he hecho así. Nunca lo he hecho así. Me generas la duda. ¿Sabes? Me genera la duda. Tendría que mirarlo, Iván. Javier dice que si con Cipe se puede hacer una instalación de recuperador de calor. Me refiero a diseñarla por elementos. Sí, sí, sí. Aquí en climatización. En climatización nosotros tenemos la opción de hacer la instalación de recuperador de calor. ¿Vale? Y la hace bien. Vamos, que está bien. ¿Sabes? Es delicada, es una instalación delicada. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con el tema el tema acústico, ¿vale? Entonces, igual que la de climatización por conductos, igual. Hay que tener mucho cuidado con el tema del tema del acústico. Entonces hay que ver muy bien los trazados que tengamos. Cuanto menos lineal sea el trazado, pues nos favorecerá un poco al tema acústico y cuanto más largo sea también. Me dice Javier que si podría hacer un seminario. Sí, pues si queréis lo hacemos. Cuando haga el tema de climatización, pues hacemos un ejemplo de recuperado de calor, ¿vale? En esta misma vivienda, ¿vale? De hecho, cuando hicimos esta vivienda, yo creo que todavía el tema de recuperado de calor no estaba implementado cuando estábamos haciendo el proyecto, porque la vivienda ahora mismo está en ejecución. Y nada, hicimos nosotros un esquema, ¿sabes? Las propias casas te hacen el esquema, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay veces que, no sé, si tienes claro poner un recuperador de calor y tienes claro qué casa lo va a hacer, se lo puedes pedir y te lo van a hacer. Pero si tienes que entregar el proyecto la semana que viene, pues probablemente no lo tengas. Entonces, mejor hacerlo con esto, ¿vale? Y ya lo tienes el proyecto hecho, ¿sabes? Eso no quita que luego, oye, la casa te dé las fichas técnicas, te dé todo y lo incorpores al proyecto, ¿vale? Pero bueno, el- a mí me gusta hacerlo yo todo y luego, pues, conforme avanza la obra, pues ya ir definiendo esas cosas, ¿vale? Porque muchas veces lo que a lo mejor luego no lo hace con esa casa que has pensado, a lo mejor luego contratan a otra. Entonces, bueno, yo prefiero hacerlo así. Vale, estamos aquí, habíamos dado a calcular y vemos que tenemos un error aquí. Es lo que os había dicho antes. Vale, entonces, el problema es que en este dormitorio, como no tenemos ningún baño en esta planta, pues te dice, oye, ¿por dónde extraigo el aire? Como esto es un despacho, pues bueno, lo podemos definir como teníamos un pasillo, que este es un truco que suelo utilizar yo, pero hay que tener mucho cuidado porque si en realidad sí que es un dormitorio o puede tener un posible uso de dormitorio, las condiciones térmicas del pasillo no son los mismos que de un baño, ¿no? Que de un dormitorio, ¿vale? Entonces, podríamos irnos a otros recintos, resto de recintos, y coger valores de biblioteca. Bueno, veis aquí que tiene uno despacho. Yo creo que este lo definimos nosotros. Vale, entonces a lo mejor podríamos incluso quitar aquí la ventilación, aceptar y ahora a ver qué pasa. Bueno, veis, ahora ya no hay problema. Nosotros podemos definir un recinto con unas condiciones determinadas que pueden no ser las que vienen por defecto, que son en realidad las que deberíamos utilizar, ¿vale? Pero en este caso, que es un caso especial, podemos definir. Sí, dice Rafael Martínez que si realmente es un dormitorio, ¿cómo lo solucionas? Bueno, la solución más sencilla
es un recuperador de calor. Ahí sí que no tienes ningún problema. ¿Vale? Si no tienes recuperador de calor, pues bueno, yo lo que haría sería poner las rejillas y la verdad es que no tengo muy claro cómo hacerlo, porque cómo hacerlo en el programa, ¿vale? En el programa. Dice Rafael que si un recuperador de calor individual para este espacio, bueno, yo creo que si vas a hacer una instalación de recuperador de calor, yo intentaría que fuera para todo, ¿vale? Lo podríamos hacer aquí, ¿eh? Hay recuperadores de calor que, según nos contaron, se pueden poner aquí en fachada. Son muy sencillos. Incluso van en fachada y en el falso techo, ¿vale? Se podría resolver así. Sería una opción. Habría que buscar opciones de a ver cómo hacerlo. Pero si eres estricto con la norma, yo creo que lo más sencillo sería poner un recuperador de calor. ¿Vale? Hay opciones, ¿eh? Luego muchas veces hablas con instaladores y ellos te dan opciones. Bueno, ya hemos hecho el cálculo y vemos que aquí nos aparecen algunas cositas. Veis que nos aparecen unas flechas aquí, otras aquí, ¿vale? Y nos dice, por ejemplo, aquí, dice Rafael que si estricto con la norma sería un conducto de retorno que bajará hasta la planta baja. No, la norma no te exige un conducto de retorno. La norma te dice que tú tienes que tener unas renovaciones y te dice que tienes que tener unas por determinadas extracciones por ocupante de la vivienda, etcétera. Tienes que dar cumplimiento a eso. No te dice solamente una solución. De hecho, en el código técnico te dice que tú puedes plantear soluciones alternativas a estas, si cumplen, siempre que cumplan, ¿vale? ¿De qué material son los conductos? Los conductos pues pueden ser de PVC, pueden ser de... Mira, vamos a verlo. Vamos a obra, configuración del generador de precios, no, perdón. A ver, selección de materiales y equipos, instalaciones, salubridad, ventilación mecánica. Bueno, extractor de humo. ¿Veis? Aquí tenemos tramos flexibles de aluminio, rígidos de PVC o de chapa de acero, ¿vale? Estos materiales, estos son de la marca Sieber, que también hablamos el otro día, que son que tienen también el tema de recuperación de calor. Pueden ser circulares, rectangulares, bueno, pues ya lo veis, de PVC, de aluminio o de chapa, ¿vale? Bueno, pero este dice que no está autorizado para campanas extractoras, dice Rafael Martínez. Pues tendría que mirarlo, ¿sabes? Yo la verdad es que de PVC nunca lo he utilizado, ¿sabes? Yo esto no lo he utilizado nunca, de PVC para campanas extractoras, ¿vale? Luego también hay conductos que van, a ver si los tenemos aquí. Hay conductos también que van revestidos con lana mineral o cosas así, ¿sabes? Para todo el tema de ruidos. Hay otros que son de lana mineral, ¿vale? Pero esos los podremos ver aquí, en climatización. Vamos a ver. ¿Veis aquí? Tubos flexibles. ¿Veis que este de lana mineral? ¿Veis? ¿Vale? Que estos son también habituales, ¿vale? Para estos temas. Y a ver, que había alguna pregunta más por aquí. Dice Gilberto, recuperador en dormitorio. ¿Y los ruidos? Bueno, y el ruidos, pues sí, todo eso hay que tenerlo en cuenta, efectivamente, ¿sabes? Por eso ya os decía que
el tema de recuperador de calor, es que ya es un poco tarde, si no lo hacíamos, ¿vale? Es que es una instalación que hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿vale? Podemos poner un recuperador de calor vertical o horizontal, ¿vale? Vertical veis que está bien porque tiene todas las salidas por ahí. Y horizontal, bueno, si lo queremos colgar en el techo, por ejemplo. Entonces, ese recuperador de calor lo tendríamos que poner, no sé, por ejemplo aquí, un espacio que, que nos importe menos el ruido, ¿vale? Normalmente esto pues lo pondremos así, en el lavadero o en el sótano o en un aseo, y ahí tendríamos que ir conectando los conductos. Este es un conducto habitual. Lo que pasa es que aquí no viene el que está con lana mineral. Sin embargo, aquí sí le tenemos. A ver. Podemos meter este, por ejemplo, ¿vale? Con lana mineral. Pero bueno, ya estas casas de instaladoras normalmente utilizan, suelen ser de PVC. Yo los que he visto suelen ser de PVC, ¿vale? Cuando hablas del ruido de los recuperadores de calor, ¿te refieres al que genera la máquina o a los flujos de aire que salen por las bocas? Me refiero a ambos, Javier. Me refiero a ambos. ¿Sabes? Nosotros cuando ponemos el recuperador de calor, vamos a tener por un lado el problema del ruido que se emite en este recinto, que se puede transmitir a los recintos de al lado, ¿vale? Y el ruido que se transmite a través de los conductos. Entonces tendremos que ver, en primer lugar, las características de esa máquina. A ver si viene aquí. A ver. Bueno, es que esto son fichas técnicas, ¿vale? Esto vamos a dejar, por ejemplo, vamos a editarla aquí. Bueno. Y aquí debería venir, ¿veis? Potencia sonora, 49 dBA. Sí, perdona porque me está escribiendo Javier. Bueno, entonces, Javier, en eso que nos comenta Javier, que lo suyo es ubicar la máquina en un cuarto de instalaciones muy bien aislada al ruido, y otro tema es el ruido que provoque los flujos de aire. Eso sí sería difícil. Vale, sí es difícil, pero no es imposible. La verdad es que a veces yo algunas instalaciones que he calculado es lo que más guerra me ha dado. ¿Vale? Normalmente cuando calculo las instalaciones, lo que más guerra me da es, por un lado, el H1 y la calificación energética, que a veces le tengo que dedicar más tiempo que a todo el resto de las instalaciones. Y en el caso de que tenga recuperadores de calor o climatización por conductos, el tema del ruido, ¿vale? De la justificación. Que la HR la cumplimos. La HR normalmente se cumple. El tema es un estudio acústico, ¿vale? Caudal y caudal máximo. Dice Ernesto que cuál es la diferencia entre caudal y caudal máximo en la ficha del recuperador. Pues ese a lo mejor nos puede ayudar Raúl, que está aquí. Yo entiendo que este será el de trabajo, ¿vale? Nosotros le hemos definido, vamos a ver, el caudal máximo será el que nos da la máquina. Nosotros aquí le hemos definido, a ver, le hemos definido el caudal de aire necesario, ¿vale? Nosotros le vamos a decir, dependiendo de las renovaciones, pues le diremos, mira, yo te digo que vamos a tener 150 metros cúbicos por hora. Y luego la máquina pues tiene un tope. La máquina nos pone 260 metros cúbicos. Si por cálculo nos salen 500, pues esa máquina no nos valdrá. ¿Vale? Entonces, entiendo que se refiere a eso. ¿Vale? Nosotros seguramente esta máquina no nos valdrá porque es una vivienda grande y no nos valdrá esta. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿dónde estaba?
Bueno, lo que decía, nosotros aquí tenemos la potencia sonora de esta máquina. Bueno, veis aquí, caudal máximo 260 metros cúbicos por hora. Eficiencia sensible 94%. Si nosotros tenemos un caudal mayor de 260, pues esta no nos valdrá. Y de hecho nos interesa que la máquina esté a un 80%. Es decir, si nosotros necesitamos 500 metros cúbicos de renovación por hora, pues nos interesaría que la máquina funcione a un caudal máximo, pues a lo mejor de 600 o de 700, ¿vale? Para que no esté forzada, ¿vale? Porque estas máquinas luego también tienen unos filtros, tienen unas cosas que eso se va, digamos, ensuciando y llega un momento en el que, oye, pues hay que limpiar esos filtros, ¿vale? Estas máquinas luego hay que hacer una limpieza, hay que hacer un mantenimiento. A lo mejor hay que limpiar los filtros pues 2 o 3 veces al año, ¿vale? Me dice Iván que si el caudal abstraer lo calcula CIPE, sí, el caudal lo calcula CIPE. ¿Vale? Pero bueno, a lo que iba, tenemos una potencia sonora que emite la máquina y luego tenemos, digamos, lo que emite la máquina y luego lo que nos llega a cada uno de los recintos, ¿vale? Es lo mismo que cuando tenemos una climatización por conductos, ¿vale? Es lo mismo. Entonces nos interesará, dependiendo del caso, nos interesará hacer pues un trazado a lo mejor más sinuoso de lo necesario por el tema acústico, ¿vale? Sabéis que tendremos que llevar una determinada velocidad máxima del aire y luego también podremos actuar sobre las rejillas, ¿vale? Nosotros tenemos unas rejillas de impulsión y en estas rejillas pues podremos ir tocando, ¿vale? Y viendo las características de cada rejilla, ¿vale? Hay rejillas que acústicamente tienen, ¿sabes? Te permiten, pues eso, reducir un poco el tema acústico, ¿no? Me dice Ernesto que si alguna vez he puesto silenciadores en instalación de conductos, no, nunca lo he puesto. Que si se podría con CIPE. Yo lo que sí que he hecho ha sido poner conductos de lana mineral, ¿vale? Que por otro lado, en climatización son habituales, ¿vale? Conductos de lana mineral. Son, de hecho, yo diría que son los que más se utilizan, ¿vale? Eso sí que lo he hecho. Pero silenciadores no he puesto silenciadores. No lo sé. Si... Claro, mira, sabía yo que Raúl me lo iba a decir. Raúl Gutiérrez, con el tema respecto al tema del caudal. Caudal nominal, que entiendo que es al que se refiere, ahí el caudal que decía, es cuando el equipo se encuentra funcionando en la zona media de la curva, que son los óptimos. Y caudal máximo es forzando a la máxima velocidad y casi al borde de la curva. ¿Vale? Pues es eso, más o menos lo que estábamos viendo, ¿no? Digamos el caudal máximo y ya os he dicho que bueno, a mitad de la curva no creo que llegue al 80%, será seguramente por debajo del 80% del caudal máximo. Pero nos interesa que la máquina vaya un poquito sobrada, ¿no? Que funcione un poquito sin estar forzada, ¿no? ¿Vale? Y bueno, vamos a ir cerrando. La verdad es que es un tema realmente interesante y sobre todo ahora es un tema seguramente el que más incidencia puede tener en el tema de la salubridad como tal, ¿no? Porque al final estos sistemas también tienen una cosa interesante, que podemos conseguir introducir un aire más limpio, ¿sabes? Son sistemas interesantes para el tema de contaminación exterior y para el tema de alergias, etcétera, ¿no? Y luego también son sistemas muy interesantes, sobre todo ahora mismo yo creo que donde va a tener más incidencias en el tema de el ahorro energético, ¿vale? Porque habéis visto, porque otra acción, claro, otra acción que dice, pues es que yo no ventilo. Bueno, pues si no ventilas puedes tener problemas de que se vicie el aire, lógicamente, y también problemas de humedad, pero problemas graves de humedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso
porque ventilando un poquito por la mañana no es suficiente, ¿vale? Eso de abrir por la mañana las ventanas, eso en principio no es suficiente, sobre todo si estamos en una casa con las condiciones herméticas que nos exigen ahora, ¿vale? Claro, dice Rafael Martínez que para el mejor ahorro energético, que el mejor ahorro energético es la estanqueidad, lo que te obliga a recuperar el calor. Efectivamente, es eso. O sea, nosotros lo que tenemos climatizada la vivienda y lo que no queremos es tener pérdidas. Y para eso hacemos estanca la vivienda, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pasa? Que a la vez tenemos que ventilar. Entonces, si tenemos que ventilar, tenemos un problema. ¿Sabes? Tenemos un problema porque perdemos por ahí, ¿vale? Y para eso es el tema de los recuperadores de calor, ¿vale? Todo esto viene del norte de Europa, ¿eh? Todo este tema de los sistemas de recuperadores de calor, y eso viene de Alemania, Holanda y por ahí, que allí llevan, no mucho, pero allí llevan unos cuantos años ya utilizándolo, ¿vale? Y sobre todo el tema este de las passive house, las casas pasivas, es fundamental estos sistemas, ¿vale? Y bueno, vamos a ir cerrando ya. Dice Javier que hay que reconocer que el recuperador de calor es una maravilla. Sí, es cierto. Es cierto, la verdad es que funciona muy bien. Yo estuve viendo el otro día, ya os digo, ahí en Barcelona, que nos mostraron los intercambiadores, y de verdad es que es una cosa muy interesante de ver, ¿vale? Incluso hay algunos entálpicos para recuperación de humedad, etcétera, que están muy interesantes, está muy bien. Bueno, pues una vez que tenemos esto, como siempre, vamos a la impresora y vemos aquí que tenemos dos opciones: cumplimiento del CTDB-HS3, esto es la ficha justificativa, y luego el proyecto de instalación para calidad de aire interior. Vamos a darle a esta y bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Esta sería la ficha justificativa y luego el proyecto. Dice Rafael que para ambientes cálidos también son recomendables. Sí, son recomendables, sí. Es lo mismo, es el mismo proceso. Nosotros a lo mejor tenemos una temperatura exterior de 35 grados, tenemos la temperatura interior a 25, y lo que conseguimos que ese aire de fuera de 35 grados, pues a lo mejor entre a 26, no entre a 35. Bueno, este sería el proyecto. Pero bueno, este no tiene mayor importancia. Sobre todo es esto, ¿no? Hay que tener cuidado porque veis que nos da algunos avisos. Aquí, por ejemplo, nos dice el caudal de admisión calculado es superior al admisible para las dimensiones máximas del tipo de aireador seleccionado. Ha sido necesario disponer de 2 aireadores, ¿vale? Nos salen avisos que sepamos que aquí ha habido, aquí igual, ¿vale? O sea que con las dimensiones que tenemos de paso de puerta, pues no es suficiente. Y nos da avisos, ¿vale? El programa nos da avisos. Nosotros aquí lo que podemos hacer también es obtener nuestra medición, como siempre. Sí, dice Rafael Peraza que CIPE tiene un nuevo módulo de cubiertas con plantas. Sí, cubiertas vegetales, sí. Sí, tiene uno nuevo. Bueno, pues le decimos que nos saque las mediciones y presupuesto de los que hemos calculado, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos ventilación, aireador de admisión, bueno, veis aquí todo, ¿vale? Todo esto en cumplimiento de la norma, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros le hemos puesto un aireador y nos dice que tenemos que tener 2, pues aquí habrá puesto 2, ¿vale? Y tenemos aquí todo. Veis aquí que son conductos circulares de chapa de acero. Y bueno, nada más. Espero que os haya resultado interesante. La verdad es que esto es un mundo. Sinceramente, esto de la ventilación ha llegado para quedarse y es que es un mundo, ¿sabes?
Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más y si no vamos cerrando, que ya es un poquito tarde. Muchas gracias, Javier. Gracias, Rafael. Gracias a todos por vuestra asistencia y, y bueno, ya sabéis que si tenéis cualquier cosa podéis en easyct.com/contactar, podéis escribirme o directamente en el correo info@easyct.com y bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente. Sí, dice Iván que se queda con la curiosidad de la abstracción por fachada. Pues sí, Iván, pues me lo voy a apuntar, ¿vale? Me lo voy a apuntar. Yo la verdad es que nunca lo he hecho. Yo creo recordar que en el código técnico nos exigen por arriba, ¿vale? Por cubierta, ¿vale? Pero bueno, lo voy a... Sí, lo dice Javier Salcedo, me dice lo mismo, me lo confirma, que cree recordar que el código técnico solo permite extracciones por cubierta. Sí, porque además nos exige una determinada distancia al vecino, ¿vale? Sobre todo el tema de la extracción de olores, etcétera, ¿sabes? Entonces, mira, José Valentín me lo confirma también, ¿vale? Yo sospechaba que solo se podía por cubierta, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a todos, de verdad. Y de verdad muchas gracias porque veo que la participación cada vez es mayor y, y es gratificante, ¿vale? Voy a detener ya la grabación y bueno, lo colgaré, espero colgarlo más rápido que esta vez, ¿vale? Os pido disculpas, pero he tenido un par de semanas un poco complicadas. Muchas gracias. Buenas noches.